Quiero introducir a mi hermano Gabriel Mirabilio, que está con nosotros esta tarde para compartir la palabra del Señor. Así que, hermanos, todos lo conocemos a nuestro hermano Gabriel, es una bendición. Y quiero, de veras, dar gracias a Dios por su vida, su familia, que una bendición. No sé si su esposa quiere dar unas palabras de saludo también, o sus hijas, ¿verdad? Todos. Hermano Gabriel, estamos con usted ahorita. Veo que son predicadoras también, ¿verdad? Sí, se van preparando. Sí. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos. Es un placer para mí poder estar junto con Maribel y las chicas. Bueno, el pastor Ricardo es maestro de las chicas en el instituto que estamos dirigiendo. Así que hay una linda interacción ahí, evaluaron muy bien al maestro. ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Vale. Tremendo. Así que hoy es un día también muy especial y me gozaba con esa... ¿Usted vieron la película de esa...? Sí. Tremenda película para recomendar un día viernes, sábado ahí de familia. Hermosa, pero las chicas siempre me reclaman algo de eso que vimos recién. ¿Qué será? Porque yo puedo tocar la guitarra, le puedo entonar y cantar, pero siempre me reclaman el bailecito. Y no me va a salir y tuvimos ahí una disertación, porque soy más duro que una tabla de... Sí, usted sabe, ¿no? El término ese. Pero bueno, nos gozamos en el Señor y estamos felices de poder juntos estar aquí y disfrutar el hermoso tiempo con ustedes. Hoy el Señor se está moviendo en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Y quiero compartirles en esta tarde una reflexión acerca de los que son padres, sí, padres, pero a lo que es familia, y si está cumpliendo la función de padre como abuela en casa, también es una recomendación y es una palabra de Dios para usted. Si quizás el padre no lo tiene, pero ahora en el Señor hoy hace una nueva familia, o los que se están preparando para ser padres, también. Los que están solteros para casarse, los que están solteras para buscar su novio. Esto aplica para todos, y para nosotros lo que ya tenemos 25 años en mi caso, este año cumplimos con mi esposa 25 años de casados. Y estamos recién comenzando. El otro día le dije, te compré algo en un mercado latino, te compré algo que te va a gustar. Mire cómo son los 25 años. Te compré algo que te va a gustar. Llego a casa todo emocionado, así como mirá lo que te traigo, no sabés lo que encontré, porque esas cosas no se encuentran. Es un producto argentino que está en el latino y lo encontré. Y digo, uy, le va a encantar, le va a encantar. Y cuando uno va con esa expectativa a casa, saca la bolsa y empezamos a repartir esto para vos, esto para vos, esto es para vos. Y cuando se lo di, me dice, pero eso no me gusta. 25 años de casado y todavía no sé si le gusta. Así que muchachos, prepárense, porque esto recién empieza. Para mí, 25 años, un cuarto de siglo, imagínate. No sé ustedes, pastores, pero... Esta semana cumplimos 31. Ah, ¿ves? Qué tremenda bendición, ¿viste? Y yo puedo preguntarle, ¿se conocen? Cuesta, pero es así. Quiero llevarlos a la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 10 al 12. Quiero compartir este texto y luego oramos y avanzamos. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10 al 12, dice, y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Alguien fue a decirle a David, como Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto, Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén
e hizo una gran fiesta. Vamos a orar y avanzamos. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde de fiesta. Podemos gozarnos en tu presencia, poder sentir y experimentar que tú estás paseándote en este lugar. Podemos, Señor, experimentar que tu dulce amor para con nosotros, tu fidelidad, tu misericordia, siempre nos ha ayudado. Y en esta tarde presentamos este tiempo, este momento, esta reflexión en tus manos. Señor, y tu palabra sea trabajando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos se abran. Y no solamente, Señor, sino también nuestra voluntad se active para poner en práctica, Señor, tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, ahora, Señor, te damos gracias. Amén. 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 Introduzco este tema de Obed-Edom, que era un levita, era alguien que servía a Dios, pero la realidad es que David y la sinceridad y la búsqueda de Dios de David y esa conexión con Dios era inigualable. Ustedes leen la palabra, la vida de David y su relación con su Dios era única, a pesar de que todos tenemos errores y él también cometió horribles errores, ¿sí? Pero esa relación con Dios y ese corazón del cual siempre estaba conectado con su Dios era inigualable. Y hoy, de esta manera, en ese tiempo estaba él experimentando algo que quería revertir en su casa, la casa de Jerusalén. Cuando él llegó a Jerusalén, dijo, el arca del pacto no está con nosotros. Hay un detalle aquí, que el arca del pacto 75 años antes había perdido con los filisteos, lo habían capturado los filisteos, el arca del pacto ya no estaba entre el pueblo hebreo, el arca del pacto se había olvidado una vez que se perdió una batalla, esa última batalla, esa caja, que ahora vamos a ver de qué se trataba, se perdió, la llevaron los filisteos y ya el registro fue que en esa última batalla que perdieron los hebreos, el arca del pacto se fue y no volvió nunca más a Jerusalén. Hasta que David dijo, Primera de Crónicas 13:3, dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Lo primero que él quiso recuperar en su reino era el arca del pacto. Esta caja, por decirlo así, cubierta de oro, que representaba la misma presencia de Dios en el pueblo. Y David no quería perder eso, pero el reino anterior, el reino de Saúl, lo dejó ir y parecía que era una cosa como común dejarla ir y estaba bien. La cuestión es que David intentó cambiar esta realidad, lo hizo, de hecho lo hizo, y él quiso volver de la apatía a la pasión por Dios y su presencia. De la apatía a la pasión por Dios y a su presencia. Es difícil cuando una familia está lejos de la presencia de Dios. Y David lo que intenta es, para no solamente su casa, sino su reino, es que el pueblo salga de esa apatía, de esa indiferencia, a volver a capturar esa pasión por ese Dios que los había librado. Porque en definitiva, Dios había dicho, ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios para ustedes, y ustedes serán mi pueblo. Entonces, esa conexión que el mismo David tenía con Dios, era la conexión que quería bajar al pueblo que había descuidado. Entonces, esa primer realidad él quería cambiar de una apatía total, después de 80 años de no tener esa caja de madera, por así decirlo, pero que representaba la misma presencia de Dios en el pueblo, a una pasión por su Dios y a su presencia. Lo segundo, del descuido al interés y al valor de la presencia de Dios. Y quiero llevarlos al contexto, porque en
el arca de Dios, no solamente una caja de madera recubierta con oro, 2 querubines arriba de la tapa, tenía su forma y Moisés les había dicho cómo transportar la presencia de Dios cada vez que se movían. Pero ese primer intento del arca, y en el arca estaban las tablas de la ley que el mismo Moisés había bajado del monte, cuando el dedo de Dios escribieron, esas mismas tablas estaban dentro del arca. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdecía en cumplimiento de lo poderoso de Dios. Y estaba el maná también. De esta manera, el intento en su pensar de David fue interesante, pero no lo hizo de la manera correcta. Dijo, traigan, después de estar 80 años fuera de Jerusalén, tráiganlo para acá. Pero había manera de poder traerlo, y la manera correcta, él no la tenía presente todavía. Lo intentaron traer con unos carros. Esa caja, esa arca, que no era un amuleto, ¿sí? No era un amuleto. Y saben que en el gobierno de Saúl, el arca la llevaban como un amuleto. Porque de hecho, en muchas de las guerras que han tenido con los filisteos, decían, no vamos a empezar la guerra hasta que no llegue el arca. Y saben una cosa, que la presencia de Dios no es un amuleto. La presencia de Dios no es para tener suerte o para dejar de tener la suerte. Porque de hecho, en esa última batalla, esperando que llegue el arca y el griterío que hubo cuando llegó el arca, esa batalla los hebreos la perdieron. Y los filisteos capturaron el arca y se la llevaron como diciendo, esto es el amuleto de ellos y lo vamos a tener como un tesoro de guerra. Y así lo valoraban. El arca no es un amuleto. Y a veces a Dios, muchas veces, como cuando no se lleva en una cercanía, en una relación, lo tenemos cuando lo necesitamos, y cuando no lo necesitamos, lo dejamos a un lado. La presencia de Dios para David, era todos los días. Así es. La presencia de Dios para David era de disfrutar de su Dios cada mañana. Amén. Amén. Dentro de este contexto, entonces, cuando ese carro o ese arca comienza a circular hacia Jerusalén, hay un incidente, y en esto yo veo el gran propósito de Dios para cuando la presencia de Dios está en una casa y cuando el corazón de una persona lo rechaza. ¿Saben que hay 3 ciudades que mientras pasaba el arca se trabó, los bueyes se trabaron, la caja se cayó? Uno de los 2 que estaba guiando a los bueyes quiso ayudar ahí para que la cosa no... Usted sabe la historia. Y sabe que Dios partió al medio a Usa, uno de los hijos de Abinadab. Abinadab tenía 2 hijos, también era levita Abinadab, 2 hijos. Usa, cuando intenta corregir que no se caiga la caja, Dios lo parte al medio, dice la Biblia. Sí. Cuidado, queriendo hacer las cosas no era de la manera correcta. Pero ¿sabe? Interesante. Y me voy a la casa de Abinadab. Me voy a la casa de Abinadab. Hay un dato interesante que dice que estuvo 20 años esa caja en casa de Abinadab. ¿Cuántos años? 20. Usted lo tiene que leer ahí, tranquilo, llega a su casa. La historia dice que 20 años estuvo la casa. Ahora, me imagino que si esa casa, esa caja que era el arca del pacto, llega después de haber sido capturada por los filisteos y se la encomendaron a este hombre que la tenga ahí en la casa, me imagino que como en algún momento que llegó los niños, Usa y su hermano eran pequeños, me imagino. Y me imagino que le han dicho, esa caja ni te atrevas a tocarla, porque es sagrada.
Y no le habrán explicado todo, pero en realidad estos muchachitos vieron crecer dentro de su casa que había una caja que era intocable, y como a esto yo lo llamo, hay peligros del acostumbramiento. Y uno de los peligros del acostumbramiento es decir, ahí está la caja que es la presencia, pero nada más, es la caja y es un amuleto y está ahí dentro de la casa. Y estos muchachitos comenzaron a crecer con esa caja metida dentro de la casa. ¿Usted me está siguiendo? Sí, sí. Y no es la cuestión, este es un gran peligro, de decir, tenemos la presencia, pero no disfrutamos. Tenemos la presencia, pero no la celebramos. Tenemos la presencia, pero no lo adoramos como corresponde. Tenemos la presencia, pero no lo buscamos. Tenemos a ese Dios, del cual David sí quería adorar, no solamente él como persona. Y saben que en los Salmos se encuentran como 11 veces el hecho de que él quería traer la presencia de Dios, y él escribe alrededor de 11 salmos acerca de esto. El Salmo 123 habla de esto, de que esa arca, él anhelaba tenerla con él, y no como amuleto, sino porque eso representaba que Dios estaba en el centro de su corazón, pero en el centro del pueblo. Y qué lindo que es el no acostumbrarse, porque es un peligro. Yo nací en casa de pastores, y esto de preparar los cultos, de que esté todo seteado, de correr para tocar, de venir a predicar, o de salir corriendo para trabajar a los niños, de poner esto, y yo entiendo todo lo que ustedes están haciendo acá. Todo. Porque me tocó hacerlo, lo hice. Pero ojo con el acostumbramiento. Sí. No es un peso, pero tampoco debe ser un acostumbramiento. Lo disfrutás, lo gozás, ves la gente, ves cómo Dios se mueve. Empezamos en un garage con mi hermana, Laura, mi hermana, tocando la guitarra en un garage, ¿sí? Un trabajo durísimo en un campo, en medio del campo. Pero disfrutábamos. Y al pasar los años, disfrutábamos cuanta menos gente venía, o cuanta más gente venía, o cuanto menos Dios se movía. Dios se movía. Créanlo de esta manera. Dios se está moviendo. Gloria a Dios. Amén. Dios está Gloria a Dios. trabajando. Amén. Esto es casi el corazón de David, el hecho de enseñar de que David sabía quién estaba en el cielo y quién era su Dios. Pero vamos a traer ese mover de Dios en casa. Uno de esos peligros del acostumbramiento, como lo vivieron Usa y su hermano, por tener esa caja ahí en el salón de su casa, quizás. Esos peligros hasta produce incredulidad, porque, como les dije, hasta se pensaban de que por tener la caja en una guerra, el amuleto los iba a llevar a la victoria. Y el hecho de que eso no pasaría, también uno cae en esa incredulidad. Hasta peligro por la falta de obediencia a la palabra. Y ellos quizás sabían que adentro estaban esas tablas de la ley, y adentro estaba la vara, y adentro estaba el maná. Pero todas estas representaciones, la verdad, entiendo que pudieron obviarlas. Hasta ese peligro de caer en la desobediencia a lo que dice la palabra. Peligro al acostumbramiento. Peligro a la falta de la santidad y el temor a Dios. Y ojo, los hijos de Elí también sufrieron lo mismo. Estaban acostumbrados. Y en esto yo casi los domingos hago
para ustedes que conocen el asado argentino, ¿no? Escucharon por lo menos, ¿no? Sí. Y sintieron el olor, ¿no? Gloria, sí, gloria. Así. Saben que es un trabajo, y en esto, a lo que era el sacrificio de ir a presentar el cordero, y de ir a presentar esto, había que hacer brasa, cocinarlo, descuartizarlo, cocinarlo, cocerlo, la grasa para allá y esto. ¿Saben que en cuanto a yo me pongo los domingos a hacer una carnecita ahí en casa para los chicos, para mí, y disfrutar eso, ¿sí? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Tipo 2 de la tarde. Ahí vamos, ahí vamos. Y sabés que el hecho de que el acostumbrarse, y uno tiene que poner la brasa, si se le acaba el fuego le tiene que poner fuego, porque si no la carne no se cocina, entonces uno tiene que ir preparando otro fueguito al lado, más la cocción de esto y que no se te arrebate esto que está poniendo caliente, porque una carne arrebatada es horrible. Entonces uno tiene que andar prestando atención, pero en lo que es el acostumbramiento a hacer el hecho de cocinar la carne, me imagino para los sacerdotes, para la familia sacerdotal, era siempre lo mismo y era siempre, quizás por los años hasta te sale como el mejor asado, si es argentino, si es el uruguayo, el mejor asado por la experiencia que tenés. Y eso es un peligro, el acostumbrarse. Porque uno no lo está disfrutando, uno no lo está haciendo con esa conciencia de una adoración a Dios. Sí. Hermanos, en Buenos Aires teníamos 3 servicios los domingos. Y ¿saben? Cuando estábamos pastoreando allí, 3 servicios los domingos, había que estar en los 3. Habría, cuando se distribuía la prédica, a ver quién le tocaba, estábamos en los 3 servicios y se había que predicar en el culto de las 5 de la tarde, ya estábamos con la lengua afuera, hermanos. No, porque hay que cantar. Y yo te pido 3 veces cantar, y dirigir, y orar, y bajar a la gente. Y usted sabe cómo era antes, todo el mundo adelante, orando por todo el mundo, 1 hora, todo el mundo buscando la oración. Y había que, yo le digo, yo estoy en tus zapatos, estoy en los zapatos de los chicos, había que estar, pero ojo con el acostumbramiento, ¿sí? Porque de lo que es un servicio, de lo que es nosotros que estábamos ahí en la dirección, pasa a ser como algo rutinario. Y en esa búsqueda de Dios tenemos que salir de lo rutinario y descubrir que en cada culto es diferente. Y Dios se mueve de diferente manera, aunque se predique la misma palabra. Y la gente lo recibe diferente. Pero ese sabor a lo nuevo de cada reunión no había que descuidarlo. Y había que buscarlo. Y había que procurarlo. Entonces, era nuestra tarea no caer en la singularidad o en la rutina de todos los servicios. ¿Me entiende? Sí. Estos son algunos de los peligros que vivieron, y yo me imagino y me pongo en el lugar de Usa y de su hermano en esa casa de Abinadab, cuando después de 80 años esa arca estuvo fuera de Jerusalén. Pero ahora David quería traerla hacia Jerusalén. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos años les dije que estuvo fuera de los hebreos esa arca? 20. Sí, por ahí. Pero en la casa de Abinadab. 20. Muy bien. 20. 20. ¿Saben que no hay registros en la Biblia que pasaron durante los 20 años en casa de Abinadab? A mí me llama mucho la atención. Por el hecho de que el versículo y los versículos que acabamos de leer dice que fue totalmente lo contrario en casa de Obed-Edom. Y ahora voy a llegar a eso. Les dije que alguien le metió la mano a la caja, Dios lo parte al medio, que fue Usa. Y saben que hubieron 3 ciudades, porque el arca finalmente en ese momento no llegó a Jerusalén, pero hubieron 3 ciudades que no sabían qué hacer con el arca. Se vuelve David, el arca, dijeron que se quede donde está. Y hubo una ciudad llamada Asdod,
que empezaron a salir protuberancias, cánceres o tumores en toda la ciudad como juicio. Y saben que lo pusieron en la casa, como en la casa del dios Dagón, pusieron el arca, y lo relata la Biblia que a la mañana siguiente de haberla puesto, el arca en ese templo del dios pagano, ese dios pagano, esa figura, estaba postrada adelante del arca. La ponen en su lugar de nuevo y a la mañana siguiente aparece sin cabeza y sin manos en el umbral de la puerta para ver decir quién realmente es Dios de dioses. Dios tiene un sentido del humor muy interesante, muy interesante. Hasta el día de que se escribe la Biblia, dice el escritor aquí, dice que en ese templo tienen que hacer así porque ahí encontraron que esos adoradores de ese templo no pisaban el umbral por ese hecho que había acontecido con el arca del pacto dentro del templo. ¿Qué hicieron ahí? Una de mortandad hubo tremenda, dijeron no la queremos más acá, llévenla para Ecrón. Los de Ecrón empezaron a sufrir lo mismo. Tumores, muertes, no querían saber nada con la presencia de Dios y se la llevaron a Gat, otra ciudad, 3 ciudades. Y en Gat lo mismo. Dijeron, es mucho para nosotros, Dios es mucho, esto de tener la presencia de Dios es mucho. Pusieron, ahí se la mandaron a otro lado, la gente de Bet-Semes, y aquellos curiosos que cuando vieron en Bet-Semes, metieron la vista dentro de esa caja, murieron también. O sea, me doy cuenta que para algunos fue una maldición tener el arca, la misma presencia de Dios en casa, pero para otros fue la mayor gracia y la mayor bendición que pudieron tener en toda su vida, aún sin merecerlo. Es de acuerdo a cómo lo reciba el corazón. Hoy puede predicarle usted a una familia y decir, yo rechazo eso porque mis padres vienen de alguna religión o vengo del catolicismo romano y no me interesa, yo me quedo con mi religión. Hay 2 maneras de recibir la palabra. Rechazándola como estos 3 ciudades y la destrucción que pasó ahí, o abrazándola como lo hizo Obed-Edom. En la casa de Obed-Edom solamente estuvo 3 meses. Y comparo los 20 años que tuvo en la casa del otro, Abinadab, que también era levita, y comparo lo que empezó a producir el arca del pacto en casa de Obed-Edom y toda su familia. 3 meses. 3 meses. Hermanos, una familia cuando ama a Dios es una familia o una casa llena de su gloria. Gloria a Dios. Hay 2 maneras de recibir la presencia de Dios. Cuando abraza la presencia de Dios, 2 maneras. O la rechazás o la abrazás. Hay bendiciones para tu casa cuando abrazás la presencia de Dios. Sí. Y te perjudicará a aquellos que la rechazan. Y hay gente que todavía vive rechazando el beneficio de la gracia, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en su casa. Y te digo, papá, si sos papá, un padre lleno de esa presencia es una casa llena de su gloria. Una familia, lo abro para todos, una familia llena de su presencia es una familia bendecida por Dios. Sí, Amén. Amén. Hay una gran diferencia entre una casa y un hogar.
Yo me estaba preparando en el Instituto Bíblico, nos hablaban del noviazgo y nos hablaban del día que forme la familia. Y digo, wow, esto es un peso tremendo. Hoy llevo 25 años, todavía no conozco bien a mi esposa, pero es un regalo tan lindo, tan hermoso el hecho de tener hijos, como bien lo expresaba el hermano en su lectura, ¿no? Tener los hijos. Y de verdad que una casa es un edificio que uno puede juntar dinero, trabajar toda su vida, abajo del colchón, la sacás un día y decís, me compré la casa. Y una casa es un edificio que básicamente tiene ventana, tiene ladrillo, tiene todos los servicios están ahí adentro y nada más. Es una casa. O quizás recibiste un dinero, una herencia, te la regalaron y recibiste una casa, pero no formaste una casa. Básicamente el hogar es diferente. El hogar lo creamos nosotros, bajo la presencia de Dios. El hogar es la calidez del hogar, es la familia. El hogar es muy diferente a la casa. Me logro explicar con este término. La casa material es muy diferente al hogar que uno forma en casa, a la familia que uno busca lograr. Y yo te digo, ese hogar viene de esa búsqueda de abrazar la presencia de Dios en casa. Todo lo demás se encarga Dios. Amén. Todo lo demás Dios se encarga. Entonces, cuando David, el rey David, hace este traslado ahora, decía la ley que había que subirla al hombro, la presencia del arca, con los levitas al hombro, con esas varas que sostenían con sus hombros, nada de carro nuevo, nada de muelle, nada de eso, sino sostenerla con el hombro, con los hombros, ¿no? Y esa experiencia, después de aquellos años donde le dijeron a David, mirá que en la casa de Obed-Edom está prosperando todo, En la casa de Abinadab estuvo 20 años y no hay registros, no pasó nada, no le dieron la importancia, no lo disfrutaron, no sé qué pasó ahí, no hay registros. Pero en solo 3 meses le tuvieron que decir a David, mirá, está prosperando todo lo que está pasando en la casa de Obed-Edom es bueno, y si eso está pasando en la casa de él, la queremos con nosotros. Sí. Bueno, te voy a decir, Obed-Edom era un levita. ¿Sí? Un levita era un servidor de la tribu de Leví, que él tocaba la música, y qué lindo todos los instrumentos que hay acá, él tocaba el arpa, ¿sí? Y en esa vuelta de cuando David manda a traer, Obed-Edom iba adelante tocando música. Obed-Edom tenía hijos, tuvo 8, fue muy bendecido. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, era costumbre, ¿no? Muchos hijos. Mientras que en la casa de Abinadab no se habla más nada, en 20 años, en solo 3 meses, todo lo que tocó Obed-Edom era todo próspero. Te voy a decir algo. David puso a Obed-Edom dentro de Jerusalén a atender también las puertas del templo. Y saben que la puerta sur daba con el templo, con el palacio del rey. Y Obed-Edom era el encargado de la puerta sur que da a sur, la puerta sur que daba con el palacio. O sea, tenía el ingreso del palacio en su cuidado con el templo. ¿Sabe que el texto habla de que 62 familiares de Obed-Edom por 200 años seguían trabajando en la misma función? Mientras que en la casa de Abinadab en 20 años no se escribe que pasó absolutamente nada. Muy interesante, muy interesante. Entonces, es la postura, cómo vamos a funcionar con la presencia de Dios. Lo tenemos ahí como un amuleto y hoy lo tengo, mañana
no me interesa, no lo necesito, o lo traigo para acá porque realmente me apremia un asunto y necesito la respuesta de Dios y buscar a Dios, o la traigo a mi casa y la hago reposar y disfruto de esa misma presencia, porque Obed-Edom sí abrazó y capturó esa presencia de Dios como nadie, como nadie. Y David, el hecho que él conocía a su Dios, él quería tener esa bendición que tuvo este hombre en 3 meses. Si la bendición de Dios está en casa, hay varias cosas. Corrijo, si la bendición de Dios está en el hogar, hay varias cosas. Amén. Lugar donde mora el Señor y donde mora su presencia. Sí. Lugar de dependencia de Dios y su poder siempre. Es un lugar de paz en medio de la tormenta. Es un lugar de alegría también cuando la presencia de Dios está en casa. Es un lugar de agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Si la bendición de Dios está en el hogar, es un lugar de gracia y de favor del Señor. Es un lugar donde Dios envía seguridad y protección para cada día. Es un lugar de guía y consejo seguro por medio de su palabra. Es un lugar de respeto, de humildad y comprensión mutua. Es un lugar de recursos abundantes y una continua prosperidad en medio de los tiempos. Cuando la presencia de Dios y la bendición de Dios está en el lugar, es un lugar de luz en medio de tinieblas. Es un lugar de descanso y de comodidad. Y qué linda el relato de Josué, capítulo 24, verso 15, que dice: y si mal nos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Sí. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, Amén. dice el texto, serviremos a a Jehová. Amén. Amén. Había una oración que Aarón hizo a todo su pueblo, que es: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría, mire lo que dice el texto, que el Señor sonría sobre ti Gloria a Dios. y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Amén, amén, amén. Números 6:22. Hoy se canta una canción tan linda, ¿no? En ese texto. Pero qué lindo, porque es de la manera correcta cuando abrazamos la presencia de Dios, cuando Dios comienza a bendecirnos. ¿Sí? Hoy se celebra el Día del Padre a nivel de varios países, pero si esa bendición de Dios está en casa, la familia, aunque no haya padre quizás, pero la familia completa vive bajo esa bendición. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. La familia completa disfruta de esa diferencia de lo que es una casa propiamente dicha y lo que es un hogar fundamentado en la palabra. Es el lugar donde las chicas y los hijos, nosotros hoy, Matías tiene 22, el viernes, hace 2 días le propuso a su novia, nos contó que, les cuento a ustedes, pero el año que viene creo que se casa. Pero qué lindo que cuando uno celebra, disfruta, acompaña el crecimiento de los chicos. Y eso, ustedes son testigos de esto, ¿no? Los que van a futuro y los que ya son, y los que es disfrutarlos, pero bajo la bendición de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Es construir. Y hermanos, y nosotros como padres somos aquellos de que se pueden olvidar palabras, se pueden olvidar, pero nunca los chicos se van a olvidar de cómo ellos han aprendido. Amén, amén. Nosotros seguimos siendo ejemplo.
Y así como somos ejemplo del Señor, nuestros hijos, tenemos que darle el mejor ejemplo a nosotros. Amén. Amén. Sí, hermano. Amén. David, el rey David, al traer esa presencia de Dios, él quería enseñarles que tanto él como buscaba a Dios, quería enseñar a su pueblo también a buscar a Dios porque les había ido mal al olvidarse de su Dios. Amén. Amén. Y yo digo, es un tiempo también donde nos tenemos que poner a reflexionar. Que hay muchas familias que han elegido rechazar a Dios. Wow. Hay muchas familias que viven bajo el mismo techo como una casa, pero están todos peleados ahí adentro. Sí. Hay separación, hay división, hay rispidez, ¿no? Y así están las familias hoy. Pero qué diferente es cuando la mano del Señor, la bendición del Señor, está sobre aquellos que abrazan ser acompañados por la presencia y la gloria de Así Dios. es, hermano. Yo les voy a invitar a que puedan estar de pie. Hay una canción muy, muy linda, si pueden tocarlo, chicos. Hacedor de... que dice milagroso ya, eso. En inglés me lo dijo, así que procesé. Pero en esta tarde, cuando mires para dentro de tu corazón, si hay planes a futuro, que cada uno de esos planes esté fundamentado en esa presencia, en esa búsqueda de Dios. Si estás decidiendo, si estás buscando, que Dios te guíe, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que sea el mejor de los tiempos, aunque estamos para el mundo en el peor de los tiempos. Hoy las cosas han cambiado. Fíjate cómo tenemos que saludarnos, fíjate cómo tenemos que entrar a la iglesia. Fíjate, hoy estaba saludando a mi suegro por la camarita y le puse el codo en la camarita así. Hasta eso hemos llegado. Pero te voy a decir algo, sinceramente, nuestro Dios no ha cambiado. Dios sigue estando centrado en el trono, así como David lo buscaba, así como él sabía quién era, así como David sabía que en todas sus batallas podía buscar a su Dios y lo acompañaría. Nosotros de la misma manera tenemos que buscarlo, enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia, que somos aquellos buscadores en tiempos diferentes. Porque esta es la cuestión. Estamos viviendo tiempos diferentes, pero tenemos el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Disfrutá ese mismo Dios, ese mismo Señor. Disfrutá en casa. Sea agradecido por todo lo que tienes. Aunque no lo vemos, como dice la canción, Él sigue trabajando. Él está trabajando. Siempre habrá respuesta para nosotros. Siempre habrá, porque nuestro corazón desea más de Dios. Él es el hacedor de caminos. Y yo creo que en esta noche, en esta tarde, una familia, y aún si estás construyendo y estás buscando y anhelando que Dios termine de hacer esas cosas dentro de casa con tu familia, quizás con tus familiares, Dios lo está comenzando a hacer, Dios quizás ya lo está terminando de hacer, Dios está trabajando. Y esto de la posteridad, cuando en 20 años no pasó nada y no se habló más nada durante las décadas, los años de Abinadab, puedo decirles que la familia Obed-Edom en la posteridad, hoy no lo estás mirando, pero los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos, aún la tercera generación seguirá hablando de la fidelidad de Dios sobre tu casa. Seguirá habiendo fidelidad de Dios en la posteridad, aunque todavía no lo veas. Porque hay cosas que
que no nos tienen que escapar, hermanos, no nos tienen que escapar. Sabemos que Dios es fiel. Y yo te pido en esta tarde que abraces esa presencia de Dios. Porque esa bendición de Dios está para nosotros. Para hoy. Y para la posteridad. Para hoy y para el futuro. Para hoy y para el futuro. Vamos a cantar esta canción juntos.